Muchísimas gracias, señora Presidente. Creo que la serie de argumentos que se han venido dando terminan indicando en la dirección del metro, pero yo estoy totalmente en desacuerdo en esa dirección y voy a explicar por qué. El argumento del señor ministro de Hacienda de los activos y tal, y la valorización y tal, tiene que verse en comparación con otras alternativas. Y usted puede generar la misma cantidad de riqueza y de bienestar con otras alternativas, con una mucha menor inversión, que es básicamente la propuesta del Transmilenio. Acordémonos que el JICA había dicho claramente que había que construir un sistema parecido a lo que fue eventualmente el Transmilenio y después pensar en un metro. Lo que sucedió en el fondo fue titubeos que permitieron que efectivamente, en vez de construir todas las rutas que nos tendrían hoy en una situación mucho mejor, tendríamos resuelto el problema con mucho menor riesgo financiero para la ciudad. Y el tema que yo quiero usar para argumentar mi punto de vista negativo frente al metro es precisamente el riesgo financiero para la ciudad. La mayoría de los proyectos que se han hecho sobre unos costos relativamente alegres. Se han hecho costos de 25 kilómetros en 1.900 millones de dólares, 76 millones por kilómetro. Esa es una ilusión. El estudio de la Nacional, siendo muy conservadora, la sensibilidad al precio por kilómetro es lo que determina que el tema sea central. La Nacional hizo un estudio también conservador y puso el costo en 100 millones de dólares por kilómetro para un total de 2.500 millones de pesos. Frente a esos 2.500 millones de pesos fue que asumió la Nación una inversión, la ciudad un 30%, que equivaldría de esos 2.500 millones de pesos a 750, que es más de lo que dijo el secretario saliente, muy bien calificado técnicamente, y que dijo que la ciudad tenía 500 millones de pesos para endeudarse. Entonces, ya ahí comenzamos a ver un problema. Pero ¿qué pasa con la ciudad y qué pasa con el aporte de la nación? Nos lo dijo aquí el director de planeación. El aporte de la ciudad, de la nación, está congelado. No ponemos un peso más. Nos dijeron, cualquier costo adicional lo tiene que asumir la ciudad. ¿Qué es la mayor probabilidad que suceda? Que terminemos haciendo un metro de 200 millones de dólares el kilómetro lineal. Eso es lo que está costando en este momento el metro en una ciudad con un terreno con una geología mucho más adecuada, y no la geología que tenemos en el costado oriental, en el borde oriental, que sabemos que es terriblemente arriesgada. Según esto, vamos a hacer muy rápidamente, como se dice, un cálculo de servilleta, pero que nos da precisamente el riesgo gigantesco que tiene la ciudad. Con esos 200 millones de dólares por kilómetro, estaríamos hablando de una inversión de 5.000 millones. 5.000 millones, de los cuales el aporte de la nación va a permanecer igual, que si estábamos hablando anteriormente del 70% de lo que costaba, da aproximadamente 1.500 millones de aporte, lo cual quiere decir que la ciudad va a tener que financiar el metro por 3.500 millones de dólares. Estamos hablando sin costos de financiación, que se han estimado del 40-50%. Estamos hablando de sin costos de subsidio de operación, que hemos hablado de la Universidad Nacional, de 219 millones de dólares al año. ¿Y de dónde sacaría la ciudad los 3.500 millones de dólares? Cuando su
Senador, termine. Cuando el costo de la capacidad de endeudamiento está tan limitada, fácilmente para financiar esos 3.500 millones, sin contar los demás elementos que estamos mencionando, nos llevaría a que la ciudad tendría que endeudarse continuamente durante 20 años y no tendría recursos para ningún otro tipo de inversión. La fantasía de la valorización, lo que usted tiene es que en Bogotá las industrias están huyendo de Bogotá a la sabana precisamente, y la fantasía de vender activos, pues lo que harían era agravar el problema, porque esos activos son productivos que le producen recursos continuamente a la ciudad. De tal manera que nosotros estaríamos vendiendo algo que nos genera recursos para meternos algo que nos genera costos. De tal manera que, digamos, el escenario futuro, yo creo que el escenario que yo acabo de describir es el más probable, y se puede argumentar con claridad sobre cada uno de estos elementos, lo que nos va a llevar a una situación de penuria. Las ciudades se quiebran. Acordémonos qué le pasó a Cali, qué le pasó a Barranquilla, qué le pasó a Medellín, que se quedó sin recursos para inversión social durante una década y que tuvo que ser rescatada por el gobierno nacional. Así que el escenario no es tan rosado. Uno puede hacer toda clase de argumentos, pero si no le cierran los números, va a tener que... Gracias, senador.